Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Ya estamos para comenzar la lección número 7 de este año 2024, y la lección número 7 para el 17 de febrero. Y gracias de antemano, antes de entrar de lleno a la lección de esta semana, quiero agradecerte mucho por estar aquí con nosotros, por ver este comentario que realmente puede ser de mucha bendición para ti, para tu vida espiritual, para tu familia, y que de esta manera pues cada día que pase tú puedas seguir creciendo en tu relación con Dios, pero también en este caso en el conocimiento acerca de la palabra de nuestro Dios. Estamos durante este primer trimestre de este año 2024 estudiando la lección que nos habla acerca del libro de Salmos. Estamos hablando acerca de este libro que es muy interesante y que sin duda alguna pues tiene muchas lecciones que enseñarnos a nosotros como seres humanos. Y bueno, pues quiero también invitarte, ¿verdad?, a que si tú eres nuevo en el canal, si aún no te has suscrito, si lo acabas de descubrir, pues invitarte a que puedas suscribirte entonces a este canal, y de esta manera que entonces puedas seguirnos apoyando para llevar el mensaje de salvación a otras personas. No te olvides, por favor, de comentar con nosotros, de compartir, de dejar tu like, y de esa manera pues ayudarnos a seguir creciendo en esta comunidad en las redes sociales. Y bueno, vamos entonces a entrar a la lección número 7, que lleva como título Tu amor es grande hasta los cielos. Y el versículo para memorizar se encuentra en Salmos número 57, versículos 9 al 10, y dice allí la palabra de Dios: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Mira, esta semana vamos a estar hablando, o más bien se habló durante la lección de escuela sabática, acerca de ese aspecto de Dios como un ser amoroso, pero sobre todo misericordioso, y de cómo funciona su misericordia en favor del ser humano. Eso es lo que vamos a estar analizando durante la lección de esta semana, y que realmente al finalizar esta lección tú puedas haberte acercado más a Dios, pero sobre todas las cosas aprendas a que podemos confiar en un Dios que es verdaderamente misericordioso y amoroso para con el ser humano. ¿Por qué es importante este tema? Porque mira, muchas veces como cristianos y como seres humanos se ha desvirtuado en este caso la imagen de Dios en la mente del ser humano. Muchas veces concebimos a Dios como un Dios injusto, como un Dios arbitrario, como un Dios que castiga, como un Dios que disfruta con vernos sufrir, que simplemente para Él somos como marionetas en este mundo. Sin embargo, la Biblia nos habla todo lo contrario. La Biblia nos presenta a un Dios que es amoroso, misericordioso y sobre todo que quiere lo mejor para el ser humano, y no hay nada mejor que la salvación. Entonces es justamente esto lo que vamos a estar analizando durante la lección de esta semana, y vamos a ir a la primera parte de nuestro estudio, la parte del día domingo. Y en la parte del domingo vamos a leer específicamente lo que nos dice Salmos número 136. Salmos 136, especialmente el versículo 4. Dice allí la palabra de Dios: Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Salmos 136, versículo 4 nos menciona y nos muestra un aspecto importante acerca de Dios. Durante todo el Salmo 136 constantemente Dios está mencionando esta frase, o más bien, perdón, el autor de este salmo está mencionando esta frase: porque para siempre es su misericordia. Hace una comparación de alguna cosa o muestra al ser humano cómo Dios actuó en algún momento en la vida de su pueblo, y entonces termina con esa frase: porque para siempre es su misericordia. Y esa frase, en este caso la frase Esed, que se puede traducir como misericordia,
tiene algunos significados que son importantes entender, porque mira, justamente tener una comprensión adecuada de lo que es verdaderamente la misericordia de Dios es lo que entonces nos va a permitir realmente conocer quién es Dios, saber realmente lo que Dios desea para cada ser humano. Y mira, el término que aparece allí es la palabra, en este caso hebrea, esed, y es un término que se utiliza cuando hablamos sobre la bondad, sobre el amor de Dios. Se utiliza especialmente cuando hablamos acerca de cómo Dios en algún momento actuó de manera milagrosa, de manera poderosa para liberar a su pueblo, y de cómo Dios en este caso ofrece su protección a su pueblo. Es una palabra que la verdad es bastante interesante, y nosotros la vemos en este caso en el Salmo 136, cómo el autor nos va llevando de la mano. Nos inicia hablando acerca de ese Dios creador, ese Dios que sostiene este mundo, y nos lleva entonces a la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios liberó a su pueblo, cómo lo rescató de la situación en la que estaba. Y por eso el versículo 4, el que leíamos al principio, es verdaderamente importante, porque dice allí: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Realmente la misericordia de Dios por sí sola ya es una maravilla. La verdad que es algo impresionante. La misericordia de Dios por sí sola ya es una bendición, ya es un motivo por el cual dar gracias a Dios, ya es algo que verdaderamente debiera motivarnos a ser fiel a Dios, porque Dios es misericordioso, porque Dios da su protección, porque Dios en este caso nos libera de nuestros pecados, nos libera de problemas, nos libera de tantas cosas en nuestra vida, y todo eso debiera ser entonces un motivo para dar gracias a Dios. Pero no solamente eso, sino también ser conscientes y recordar, tenerlo bien presente en nuestra vida, que la misericordia de Dios es para siempre. Realmente el ser humano siempre ha podido disfrutar de esta bondad. No es algo que surge en el Nuevo Testamento como muchas personas creen, sino que es algo de lo que el ser humano siempre ha podido gozar, y que está entonces a nuestro alcance, que está entonces con la facilidad de que nosotros podamos realmente acceder a la misericordia de Dios. Entonces es realmente maravilloso saber que verdaderamente la misericordia de Dios puede llegar a formar parte de la vida del ser humano cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida. Ahora, vamos a hablar acerca de la parte del día lunes. Y mira, me gustaría especialmente iniciar leyendo lo que dice el Salmo número 51, versículo 1 al 5. Salmo 51, versículos 1 al 5. Dice allí la palabra de Dios. Especialmente el Salmo 51 fue escrito cuando David acababa de cometer el pecado con Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. Y entonces cuando David se mete con esta mujer, tiene relaciones con ella, esta mujer queda embarazada, y David trata de ocultar su pecado. Cuando es descubierto, cuando es confrontado por el profeta Natán, David entonces escribe estas palabras, y mira lo que dice el texto bíblico. La petición que David hace es impresionante. Dice allí: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué necesitamos realmente la misericordia de Dios? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder al leer este versículo. ¿Por qué es importante realmente la misericordia de Dios en la vida del ser humano? Mira, la respuesta es muy clara.
pero me gustaría mostrártelo justamente con el versículo 5 del Salmo 51. Dice ahí el autor: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué es importante la misericordia de Dios sobre esta tierra? Porque somos pecadores, porque vivimos en un mundo de pecado. El ser humano tiene 3 problemas con el pecado. Número 1, nació en este mundo. Por el simple hecho de haber nacido en este mundo, todos somos pecadores. David lo menciona allí: en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Realmente vemos entonces cómo en este caso el pecado forma parte de la vida del ser humano desde que llega a este mundo. Número 2, en este caso todo lo que hacemos lleva la mancha del pecado. Nuestra justicia, nuestros actos, nuestras acciones, dice la Biblia que son como trapo de inmundicia. Y número 3, nuestros pensamientos. Todo lo que pensamos, el pensamiento del ser humano es de continuo solamente hacia el mal. Y cuando tomamos en cuenta todo esto, es allí cuando entonces tenemos que darnos cuenta también que necesitamos la misericordia de Dios, que no basta solamente con tratar de ser buenos, con fingir ser buenas personas, sino que para que todo eso tenga un sentido se requiere entonces la misericordia, la gracia de Dios en la vida del ser humano. Pero no solamente es eso, sino que mira, hay una petición más que en este caso el libro de Salmos nos menciona, y en este caso dice allí el Salmo número 56, versículos 7 al 10, dice el texto bíblico: págales conforme a su iniquidad, Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Serán luego vueltos atrás mis enemigos? El día en que yo clame, esto sé, Dios está a mi favor. En Dios cuya palabra alabo, en Jehová cuya palabra alabo. Mira, el Salmo número 56 nuevamente coloca en este caso a David confiando plenamente en Dios, confiando plenamente en Él. Pero ¿por qué David confiaba realmente en Dios? ¿Por qué David confiaba en la misericordia de Dios? Porque mira, si nosotros volvemos en este caso al Salmo número 51, allí en el Salmo número 51, en el versículo 10, hace David una petición: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. La palabra crea, esa palabra es la misma palabra básicamente que se utiliza en Génesis capítulo 1, versículo 1. Cuando Dios crea algo, lo hace en primer lugar desde la nada. O sea, Dios no necesita que ya haya una base para que Él pueda crear algo. No, Dios no necesita que tú hagas algo para que Él pueda crear en ti un corazón nuevo. No, Él puede hacerlo. Él tiene el poder para hacer eso y muchas otras cosas más. Sin embargo, es importante que como seres humanos reconozcamos que realmente la única persona que puede actuar en nuestra vida, la única persona que puede cambiar nuestro corazón, la única persona que puede realmente darnos una vida nueva es Cristo Jesús. Y entonces eso nos lleva a acudir a Dios, nos lleva a depender de nuestro Dios. Por eso es importante la misericordia de Dios sobre este mundo. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, el ser humano simplemente estaría condenado a sus pecados, a sus transgresiones. Pero es gracias a eso y a la obra que el Espíritu Santo realiza en el corazón humano que la vida del ser humano puede realmente ser transformada por Cristo Jesús. Ahora, continuamos con la parte del día martes. Señor, si miraras los pecados. Y mira, vamos a leer especialmente lo que nos dice el Salmo número 130, versículos 3 al 8. Salmos número 130, versículos 3 al 8. Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Dice el texto bíblico, Salmo 130, versículos 3 al 8. Si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse?
pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová, más que los centinelas la mañana, más que los vigilantes la mañana. Esperé Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Mira, el texto bíblico coloca en este caso una situación. El pueblo, cuando el autor del Salmo número 130 inicia, él inicia especialmente en el versículo, en este caso 5, y dice allí: esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Por qué realmente el autor de este salmo presenta esta situación? Porque en el versículo 3 dice: si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? El autor de este salmo reconoce en este caso que sin Dios básicamente no hay manera de que el ser humano pueda seguir adelante. Yo creo al final de cuentas que si no fuera por Dios, este mundo en un abrir y cerrar de ojos terminaría. Este mundo, en el momento que Dios deje de sostenerlo, concluiría para siempre. Realmente todo lo que hay en este mundo se lo debemos a Dios. Y si no fuera por Dios, el ser humano no tendría esperanza de vida. Sin embargo, dice allí el texto bíblico, y aquí en este caso menciona especialmente el versículo 5, retomando la idea del verso 5. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma, y en su palabra he esperado. Si te das cuenta, en repetidas ocasiones el autor de este salmo va mencionando la palabra esperar, 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 que etimológicamente también puede ser traducida como estirar. Básicamente en este caso es la raíz hebrea para la palabra esperanza. Mira, a través de la misericordia de Dios, el ser humano llega a tener esperanza. Imagínate si no, ponte a pensar un momento, si Dios no nos diera su misericordia, si Dios no nos diera su bondad, su gracia, su amor, si Dios no nos diera eso como seres humanos, realmente el ser humano no tendría una razón de ser sobre este mundo, no tendría un propósito, no tendría una esperanza. Hay mucha gente que tristemente vive su vida sin un propósito, vive su vida sin esperanza, pero viven así porque no tienen a Dios, porque tristemente no han encontrado todavía a Dios. Pero es importante ser conscientes que cuando yo coloco mi vida en las manos de Dios, yo tengo esperanza, porque su misericordia, su bondad, su amor sigue estando presente en nuestra vida. Entonces, qué importante es realmente colocar nuestra esperanza, no en las cosas de este mundo. Tú puedes colocar tu esperanza en el dinero, puedes colocar tu esperanza en algún ser querido, puedes colocar tu esperanza en el trabajo, puedes colocar tu esperanza en muchas otras cosas, pero verdaderamente en la única persona en quien podemos colocar nuestra esperanza, nuestra vida, es Cristo Jesús. Él es el único que realmente puede ayudarnos, sostenernos y lograr que, a pesar de que este mundo se esté cayendo a pedazos, nosotros podamos continuar sabiendo que hay esperanza para la vida del ser humano. Ahora vamos a pasar a la parte del día miércoles: alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Y mira, vamos a leer aquí el Salmo número 113, versículos 5 al 6. Salmos número 113, versículos 5 al 6. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Salmo 113, versículos 5 al 6. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Salmo 113, versículos 5 al 6, dice el texto bíblico: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como Jehová? Realmente no hay nadie como Dios. Solamente en Dios el ser humano tiene todo lo que necesita. Tú puedes tener muchas cosas, puedes
creer y tener mucha teoría, mucha filosofía en tu mente, muchas creencias, dogmas, pero realmente la única persona en la que hay una esperanza, una razón de ser, es Dios. Y creo que es importante ser consciente de eso. Por eso el autor plantea esta pregunta: ¿quién como Jehová? No hay nadie. No hay verdaderamente nadie que pueda ser semejante a Dios. Pero no es lo único importante de este salmo, porque al final de cuentas el salmo número 113 es una alabanza a Dios, es un reconocimiento a Dios como el único Dios verdadero, es un reconocimiento a Dios como el único Dios real, el único Dios que es misericordioso, que es bondadoso y que ofrece esperanza para el ser humano. Pero no es lo único, porque en el salmo número 123, versículos 3 al 4, mira lo que dice el texto bíblico: ten misericordia de nosotros, Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados del menosprecio. Hastiada está nuestra alma de la burla, de los que están satisfechos, y del menosprecio y de los soberbios. Dice el texto bíblico, y aquí se hace énfasis especialmente en la misericordia de Dios. Mira, creo que es importante saber que nuestro Dios es el único Dios verdadero, que hay motivos por los cuales alabar el nombre de Dios. Número uno, en este caso, porque Él es majestuoso y porque se preocupa al final de cuentas por la vida de sus hijos. Y creo que ese es el motivo más grande por el cual podemos dar gracias a Dios. Y el segundo motivo es por su misericordia, por su bondad, por su gracia, por su amor para con el ser humano. Realmente el hecho de que tú puedas estar viendo este video, el hecho de que tú puedas tener aire en tus pulmones, que tú puedas disfrutar de tus seres queridos, de que tú puedas disfrutar de esta vida sobre esta tierra a pesar de los problemas, de las dificultades que a veces enfrentamos, el simple hecho de disfrutar de esas cosas que a veces parecen tan rutinarias, que parecen tan normales en nuestra vida, es sin duda alguna la misericordia de Dios en la vida del ser humano. Es Dios actuando en nuestra vida. Incluso muchas veces, aunque como seres humanos llevamos vidas alejadas de Dios, vidas en las cuales colocamos a Dios en último lugar de nuestras prioridades, a pesar de todo ello, la misericordia de Dios sigue estando con nosotros. Y creo que eso debiera ser un motivo por el cual alabar a Dios, porque sin duda alguna su misericordia es para con cada ser humano. Ahora, vamos a la última parte de nuestro estudio. El día jueves, no olvides ninguno de sus beneficios. Y mira, vamos a leer algunos textos en particular, especialmente en el Salmo número 103. Salmos número 103, y vamos a iniciar leyendo lo que nos dice los versículos 1 al 5. Dice el texto bíblico: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Realmente Dios es un Dios que bendice al ser humano. Y ahí está otro motivo por el cual dar gracias a Dios, por sus bendiciones. Porque tal vez aunque no merecemos nada, tal vez aunque somos pecadores, aunque muchas veces fallamos a Dios, y me atrevo a decirlo, aunque a veces tal vez podamos llegar a ser los peores hijos de Dios, a pesar de todo ello, la bendición de Dios está presente en la vida del ser humano. Y ese es otro motivo por el cual agradecer a Dios. Pero mira, sigue leyendo el versículo 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Imagínate, creo que si Dios fuera de una manera así, donde no tuviera en su corazón, en su vida, la misericordia, la bondad, el amor, la gracia, hoy en día ya ni siquiera existiríamos como humanidad. Ya no existiríamos,
Pero mira qué Dios tan grande en misericordia, tan clemente, tan bondadoso tenemos, que es lento para la ira, que es grande en misericordia. Pero mira, sigue leyendo por favor el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. Nuevamente, la misericordia, la compasión de Dios para con el ser humano, aunque somos inmerecedores de todo eso, pero Dios sigue manifestando su amor y su bondad para con cada uno de nosotros. Y luego, versículos 15 en adelante, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no la conocerán más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y ahora termina diciendo el verso 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dice, hace la comparación de cómo es la vida del ser humano, que la vida del ser humano es una vida fugaz. Ahorita estás, al rato ya no. La vida del ser humano es pasajera sobre este mundo, pero dice allí el salmista, pero la misericordia de Jehová es para siempre. La misericordia de Dios ha estado desde el inicio y estará hasta el fin de la historia de este mundo. La misericordia de Dios es para con cada ser humano, pero especialmente, dice el versículo 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Creo que, mira, todos como seres humanos quisiéramos disfrutar de la bendición de Dios. Creo que al final de cuentas todos los seres humanos quisieran disfrutar de la misericordia de Dios. La clave para disfrutar de todo eso, dice el versículo 18, que es obedecer a Dios, guardar sus mandamientos. En pocas palabras, tener una relación personal con Cristo Jesús. Esa es la clave. No hay otra cosa. No hay nada más que tú puedas hacer para que Dios siga manifestando su bondad y su misericordia para con nosotros. Yo te digo, tú puedes ser la mejor persona del mundo aparentemente, tú puedes ser el hombre más justo, más amoroso, el hombre más bondadoso, pero al final de cuentas nada de eso sirve si no tiene a Dios en su vida. Y así como de nada sirve decir que tenemos a Dios en nuestra vida si olvidamos todo lo demás. Si olvidamos ayudar al necesitado, si olvidamos extender la mano a aquella persona que pasa por alguna dificultad. Todo eso es el resultado únicamente de una vida de relación con Cristo. Cuando yo tengo una vida de relación con Cristo, experimento la gracia de Dios, experimento su misericordia y puedo entonces dar a conocer a otros la misericordia y la bondad de Dios. Tenemos un Dios grande en misericordia, lento para la ira. Aprovechemos entonces esa oportunidad y toda esa bondad y misericordia que Dios da al ser humano para vivir una vida que alabe y glorifique a Dios. No desperdicies tu vida. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú aún no has decidido caminar con Él, no desperdicies más tiempo. Busca a Cristo, entrega tu vida a Cristo Jesús y de esa manera que puedas vivir una vida en la que realmente disfrutes de la misericordia, la gracia y las bendiciones de nuestro Dios. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y lo busquemos por medio de una oración. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora queremos darte gracias. Gracias por esa misericordia, Señor, porque tú a través de ella nos ofreces oportunidades, nos ofreces esperanza, nos ofreces un propósito, nos ofreces la salvación, Señor. Es una cualidad que siempre ha formado parte de tu vida, Padre, y te agradecemos por ello. Queremos pedirte que nos ayudes, que tú puedas sostenernos de tal manera, Señor, que podamos cada día prepararnos para estar contigo en el reino de los cielos. Sé con cada uno de tus hijos y bendícenos, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.